Hola, bienvenido a este canal, La Doctrina para los Escogidos, doctrina en la que usted puede confiar, doctrina totalmente educativa. En esta quinta parte del tema, el cambio de la ley al espíritu, hablaremos de cómo crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Cómo crucificar la carne con sus pasiones y deseos. En Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y en 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y también en Romanos 3:9-10 y 3:23 dice que todos estamos bajo pecados. Pero en Isaías 53:6 dice que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Isaías era israelita. Por tanto, cuando dijo el pecado de todos nosotros, se estaba refiriendo al pecado del pueblo de Israel. Pero en 1 Pedro 2:24 dice, refiriéndose a los cristianos, que Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él llevó el pecado del pueblo de Israel, cometidos en todo lo largo del Antiguo Testamento, hasta el momento de la muerte y resurrección de Jesús. Pero en el momento de su muerte aún no existía la iglesia. Y si no existíamos, aún no habíamos cometido pecado. Por lo que Jesús no llevó nuestro pecado a la cruz en el mismo momento de su muerte. Entonces, ¿cómo podemos hoy trasladar los pecados a ese momento en que Jesús murió? Para responder esta pregunta, empecemos viendo a Romanos 7:1, que dice: la ley se enseñorea del hombre solo mientras éste vive. O sea, que la ley gobierna al hombre mientras esté vivo. Así que, cuando una persona muere, queda libre de la ley, porque la ley no puede regir en una persona muerta. Y Jesús, al igual que todos los israelitas de la época, fue nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Pero cuando murió, quedó libre de ella. Pero ya muerto, ¿de qué le sirvió quedar libre de la ley? La victoria estuvo en que Él no solo murió, sino que también resucitó. Ahora bien, aunque Jesús vivió bajo la ley, nunca pecó. 1 Pedro 2:22 y 1 Juan 3:5. Y aunque fue tentado en todo, según su semejanza humana, vea Hebreos 4:15 y 2:18. No se dejó dominar de los deseos pecaminosos de su cuerpo, porque él tenía las mismas pasiones y deseos que cualquier hombre. Él tenía la semejanza de carne de pecado en su cuerpo. Romanos 8:3. Y cuando murió, murieron todos los deseos carnales de su cuerpo, y resucitó con un cuerpo incorruptible, es decir, resucitó sin estos deseos en la carne. Vea 1 Corintios 15:42. Por tanto, la ley ya no podía producirle codicias, ni despertarles los deseos de la carne,
por lo cual resucitó libre del régimen de la ley. Pero nosotros, ¿cómo podemos librarnos de las pasiones pecaminosas del cuerpo? Para que alguien pueda quedar libre de las pasiones carnales, tiene que morir. Nadie puede librarse mientras vive, porque la ley es el régimen que gobierna al hombre mientras esté vivo. Pero todo aquel que es bautizado en la muerte de Cristo es como si fuera él mismo quien muere y resucita, porque en este bautismo uno toma su lugar, porque la muerte y la resurrección de Cristo solo se pueden adquirir en el momento en que uno pasa por este bautismo. No pudieron haberse obtenido en el momento mismo en que Él murió, porque de ser así, su muerte beneficiaría a todos sin que se tenga la necesidad de asistir a la iglesia, de creer en Él, de ser bautizado, de un arrepentimiento y de una conversión. Por tanto, este bautismo es el único medio por el cual puede una persona aceptar la muerte y resurrección de Cristo. Por eso, la Biblia registra dos bautismos diferentes: el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33 al 34 y 3:5. El bautismo en agua era para los que habían creído en Jesús. Véalo en Hechos 8:12, 8:36 al 38 y Marcos 16:16. El bautismo en agua nunca fue para perdón de pecado, porque el agua no perdona pecado, sino que solo la sangre de Jesús es la que puede borrarlo. Por lo que el bautismo del agua no es suficiente para poder aceptar la muerte de Jesús, porque este solo confirma y deja sellada la fe adquirida en Cristo, pero no es solo creer en Él, sino también tener una conversión, tener un cambio de vida que solo se obtiene por medio del bautismo en su muerte, porque de su herida no solo salió agua, sino también sangre. Véalo en Juan 19:34 y 1 Juan 5:6. Por tanto, aparte del bautismo en agua, se requiere también el bautismo en su sangre para poder aceptar su muerte completa. En Romanos 6:3 al 8, el apóstol Pablo presenta el bautismo en la muerte y resurrección de Jesús, que no ha podido ser entendido hasta ahora. Porque aunque aquí no menciona agua, muchos han creído que se refiere al bautismo del agua, pero no habla de ser sumergido en agua, sino sumergido en la muerte y resurrección de Cristo. El apóstol está hablando aquí de un bautismo en el cual se debe entender que es uno mismo quien está siendo muerto, sepultado y resucitado, que es uno mismo que sale de entre los muertos, así como salió Jesús cuando resucitó. Y así la ley no tiene potestad sobre los que se han bautizado de esta manera, porque no puede producirle codicia para despertarles las pasiones pecaminosas, pues ya han matado dichas pasiones por medio de este bautismo.
La ley no puede hacer que las pasiones del cuerpo vivan, porque si el cuerpo está muerto, la ley no le puede producir codicia, y por esto la ley queda muerta. Por lo que ya no se vive en el pecado. En Romanos 8:3 dice que Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, indicando primeramente que el cuerpo de Cristo también tenía la semejanza de carne de pecado, que tenía las pasiones pecaminosas de la carne, y en segundo lugar dice que al morir condenó las pasiones pecaminosas en la carne, y por haber condenado estas pasiones carnales podemos obtener un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no codicia lo que la ley prohíbe. Por eso en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en Colosenses 2:12 dice que en el bautismo fuimos sepultados y que fuimos también resucitados con Él. Aquí se puede ver claramente que no está hablando del bautismo del agua, como han creído muchos, sino del bautismo en su muerte y resurrección, por medio del cual fuimos sepultados y resucitados con Él. En Colosenses 3:3 dice que hemos muertos y que nuestras vidas están con Cristo en Dios. En Gálatas 2:20 el apóstol dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En 2 Corintios 5:14 al 15 dice que si uno murió por todos, entonces todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que todos los que han sido bautizados en su muerte deben entender que también están muertos, y que si viven es porque Él resucitó. En Romanos 6:10 al 14 se puede ver que cuando Cristo murió, al pecado mató una vez por todas, mas en cuanto Él vive, vive para Dios, y que así también nosotros debemos considerar muerto al pecado, pero que vivamos para Dios por medio de Cristo Jesús. Que no gobierne el pecado en el cuerpo, de modo que vayamos a obedecerle, sino que nos presentemos delante de Dios como resucitados de entre los muertos, porque el pecado no nos gobernará, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Note que cuando aquí dice pecado, refiere a los deseos pecaminosos del cuerpo. En el bautismo, en la muerte y resurrección de Cristo, se matan los deseos carnales del cuerpo. Por tanto, lo que la ley prohíbe no puede producir codicia. Por esto, la ley es como si no existiese, pero sigue existiendo y produciendo codicia en todo aquel que no ha sido bautizado en su muerte, por tener las pasiones del cuerpo aún viva. Pero los que nos hemos bautizados en su muerte, dice en Romanos 7:6 que ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gracias por haber llegado hasta el final de este tema.
el cambio de la ley al espíritu, pidiéndole que no se pierda la próxima parte de este tema y que no se olvide de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita para que le puedan llegar todos los temas que nosotros tenemos. Así que suscríbase. Gracias.